y debo confesar algo. Cuando me invitaron y me dijeron diserte sobre algún tema especial, bueno, yo entré en dudas. ¿Qué podría ser de mayor interés? Y de pronto me decidí por algo que espero sea acertado, y mostrar facetas contemporáneas de la investigación antropológica. Normalmente cuando se habla de antropología se piensa siempre en el estudio de pueblos indígenas o en la investigación arqueológica estrictamente, y en realidad la antropología es algo más. Así que, ¿a qué se está dedicando la antropología y cuáles son sus horizontes nuevos de estudio? Es lo que yo quiero referirme hoy. Espero que esto no sea demasiado tedioso y, por supuesto, estoy abierto a las preguntas que puedan hacer al respecto, ¿sí? Si quieren incluso mientras esté hablando. Tengo, comentaba recién, 40 años de ejercicio docente y cada vez que tengo una oportunidad de exponer un tema como el actual, bueno, no puedo con mi genio y sigo dando clases. Así que si... Acá estamos listas para aprender todo. En realidad es al revés. ¿Sí? Sí, porque mi mejor experiencia de pronto es que la gente que me está escuchando me ayude a tomar conciencia de lo que yo no he tomado conciencia. Y eso a veces es todo un tema. Ustedes acaban de escucharlo de mi currículum. Mi gran avance fue no simplemente haberme especializado en antropología social y arqueología, sino de pronto haber entrado en contacto con gente que se estaba formando en psicología o en comunicaciones sociales. Y de pronto alguien se preguntará, y bueno, ¿por qué un antropólogo tiene que enseñar en psicología? Y si me permiten una anécdota, el primer día de clase, ¿sí? Estaba ya para cursos superiores, gente que estaba preparando prácticamente su egreso, ¿sí? Que tenían decidido ser analistas. Yo empezaba mi clase diciéndoles, aunque ustedes no lo crean, cuando un paciente va a requerir sus servicios, la ventaja no está de parte del analista, sino del paciente. Quedaban un poco desconcertados. ¿Por qué? Porque generalmente se piensa lo contrario, que ¿sí? Quien sabe qué está ocurriendo, ¿sí? Es quien tiene el consultorio instalado. Y yo continuaba explicándoles, con solo entrar al consultorio, ¿sí? Ver de pronto el retrato de Freud o de Lacan, el paciente sabe desde dónde lo van a escuchar. La cuestión fundamental es si el analista sabrá alguna vez desde dónde habla el paciente. Esto quizás parezca intrascendente, pero en realidad no lo es tanto. Mi primera experiencia como docente en esa carrera, todavía estaba trabajando como arqueólogo en un proyecto de CONICET, del Centro Argentino de Tecnología Americana, con arqueólogos que trabajaban en Buenos Aires, en Jujuy y también en la provincia de Salta, y dándose la oportunidad, invito a un grupo de alumnos a viajar hasta Santa Rosa de Pastil y Las Cuevas. Son alumnos de psicología. Bueno, los llevo así para que vean qué otra cosa hace un antropólogo, y lo primero que les llama la atención visitando las ruinas es que habían excavaciones en las esquinas de vivienda. Les explico inmediatamente, son cistas, que, si les digo, lugares donde se enterraban a los muertos. Cuando una familia perdía a alguien y era muy cercano, se lo enterraba dentro de la propia vivienda. Quedaron impactados y me di cuenta de eso. E inmediatamente les pregunté, si ustedes tuvieran que hacer un diagnóstico de una persona, y esa persona les dice, aquí en la esquina del living tengo enterrado a mi abuela, inmediatamente dirían, aquí hay una patología presente. Y a veces el criterio de lo patológico depende del punto de vista, ¿sí? Y de toda la tradición de vida
que está instituida históricamente. Recién mis alumnos de psicología pudieron entender que hacer un diagnóstico no es, ¿sí?, algo que puede llevarse a cabo a la ligera. Hay que tener en cuenta un montón de factores y entre ellos cuál es el contexto social de origen de la persona que están analizando. Porque lo peor es atender a un parámetro que de pronto se desarrolló originalmente en Europa décadas atrás o en algún lugar en Estados Unidos y aplicarlo a una realidad que puede estar vinculada a nuestros valles, ¿sí?, o al oriente de nuestra provincia. ¿Qué hacer con esos casos? Bueno, seguí también adelante con mi experiencia como antropólogo dentro de las comunicaciones sociales. Y él era un antropólogo en las comunicaciones sociales. Sí, bien, me tocó formar gran cantidad de periodistas que hoy día son conocidos en los medios. Y es para mí un orgullo eso. Incluso llegué a estar durante 4 años como jefe de carrera de comunicaciones sociales y modificar el plan de estudio. Ahora, ¿quién aprendió más? Sin lugar a dudas yo, que empecé a ver una realidad que de pronto no era frecuente como ámbito de investigación dentro de la disciplina. Los medios masivos pueden ser analizados antropológicamente. La respuesta era sí, y entonces empecé a interesarme cada vez más en eso. Mis alumnos tienen que sufrirme, que acá alguien podrá atestiguarlo, tienen que sufrirme muchas veces con temas muy atípicos. Y a mí me parece todo un desafío tratar de exponer por qué ciertas temáticas pueden ser de interés de la antropología. Hoy traje un tema que puede parecer un tanto extraño, pero que nos obliga a reflexionar sobre la propia antropología y sobre lo que nos toca vivir. Me voy a referir concretamente a las redes sociales, ¿sí?, y a lo que se ha dado en llamar antropología de las redes sociales en la última década. Es una especialidad muy nueva. Cuando digo muy nueva, en la República Argentina hay no más de 5 personas dedicadas a esto en este momento. Sería demasiado jactancioso decir que soy una de esas 5, pero sí me estoy interesando cada vez más en ello, vinculando aspectos de la antropología que a veces no se toman en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque la idea que tenemos normalmente de la antropología es que la antropología se ocupa de otras culturas, formas de vida que nos son extrañas, ¿sí?, y de alguna manera decimos bien, los antropólogos están para eso. No nos pueden decir nada de cómo vivimos, porque nosotros tenemos plena conciencia de qué es nuestra cotidianidad. Sin embargo, esa afirmación es un tanto engañosa. De hecho, no somos conscientes de mucho de lo que opera en nuestra vida cotidiana. Es más, a veces no somos conscientes de cómo se transforma, ¿sí?, nuestro modo de vida. Llevo en el bolsillo un teléfono celular y estoy seguro de que en la mayoría de las carteras de las damas, ¿sí?, hay un teléfono celular. Fuera de los teléfonos celulares estoy seguro de que en más de un caso entre los presentes están utilizando redes sociales. Lo que quizás no se hayan preguntado es cómo eso ha modificado su vida. Absolutamente. Dependencia total. Sí. El tema es por qué la dependencia total. Querría explicar algunas de las preocupaciones que los antropólogos tenemos al respecto y qué es lo que estudiamos en este caso. Porque se piensa que estos ámbitos de técnicos en informático, diseñadores de software, ¿sí?, y en realidad es un poco más complejo. Ya involucra a modos de vida que nos parecen estar absolutamente instalados,
parece que han sido desde siempre así, y en realidad el fenómeno de las redes sociales es recientísimo. Recién desde 2004, 2005 en adelante tenemos redes sociales y parecería que no podemos dejar de vivir sin una red social. Me voy a referir no a las redes sociales, sino a las que son más importantes hoy, y cuál ha sido su impacto, y por qué los antropólogos empezamos a trabajar en esta problemática. Es claro para nosotros hablar de redes sociales también por un hecho que la mayoría de la gente desconoce. El concepto de red social se acuñó dentro de la antropología, cuando todavía Internet no era Internet. Y querría hablar un poco sobre eso, cómo se lo utilizó, cómo se desarrolló la noción de redes sociales y qué ocurre hoy día con las redes sociales. A mí me sucede que dando clase de pronto se me escapa algún dato y digo, bueno, en este momento mi memoria no retiene y mis alumnos están con el teléfono celular en la mano, googleando, como dicen corrientemente, buscando el dato preciso en Wikipedia. Son formas de cotidianeidad que de pronto han modificado cuestiones como nuestra subjetividad. Y de eso no somos conscientes. ¿Esto es tan así? Yo me voy a referir en particular a algo, a cómo ha modificado la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque lo que antes era estrictamente de dominio privado, ahora las redes sociales han obligado a que sea público. Y muchas veces por un like en Facebook, ¿sí?, se exhibe cualquier cosa. ¿Sí? Se construyen también representaciones que movilizan socialmente y al día de hoy, y creo que acontecimientos que son de público conocimiento lo demostrarán, el bombardeo respecto a hechos como el que está ocurriendo con Santiago Maldonado llevan a que ustedes en WhatsApp reciban permanentemente información en un sentido o en otro. Esto puede llegar a instalarse incluso como una verdad y puede llevar a que las personas actúen en consecuencia. Pero estamos en un ámbito donde la evidencia y la verdad se puede establecer en términos que antes no se establecían. ¿Sí? Así que si ustedes me permiten, siempre tengo una guía, no la sigo nunca, pero es mi... Sí. Todos tenemos mi tendencia siempre es a preparar mis charlas, mis clases, ordenarlas, y cuando voy desarrollando las mismas, definitivamente las voy de baja y pasamos a otra cosa. Muchas veces son justamente mis interlocutores los que me hacen caer en cuenta que yo había estado centrado en una equivocación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces escucharse a uno mismo hace que uno gire en un mismo sentido sin poder ver las cosas que en realidad tiene que ver, que es lo que quiero sea, ¿sí?, el centro de mi exposición hoy. Bueno, empezaría por esto. ¿Por qué un viejo concepto desarrollado en la antropología y qué es una red social? De hecho, cuando uno piensa en una red social, está pensando en lo que técnicamente se llama un nodo, ¿sí?, y vinculaciones. Un nodo es un punto, ¿sí?, generalmente coincidente con una persona o un grupo, y este punto, ¿sí?, entra en comunicación con otros. Lo interesante de las redes es cómo se establecen, ¿sí?, esas comunicaciones de persona a persona o de grupo a persona, o de qué manera esas relaciones llegan a constituir grupos. Las primeras ideas que llevaron a la noción de red social se van a desarrollar a fines del siglo XIX, aunque parezca mentira. Uno dice, bueno, pero esto es un fenómeno muy reciente. Las redes sociales
sí, tal y como las entendemos y las vemos hoy, son un fenómeno efectivamente reciente. Pero la idea de red social tiene que ver con la idea de qué es lo social. Y hacia fines del siglo XIX, tanto en Francia como en Alemania, comienza una escalada que intenta fundar lo que hoy conocemos como disciplinas sociales. En Alemania con figuras como Simmel o Tönnies, en Francia con figuras como Emil Durkheim. Y hablando un poco de ellos, ¿sí?, los alemanes en particular empiezan con la idea de que hablar de sociedad implica hablar de las relaciones que establecen las personas entre sí. El aporte de la escuela francesa es bastante interesante y yo les voy a pedir que, ¿sí?, lo retengan. Lo que se genera en esas relaciones termina superando a las personas que entran en comunicación, que entran en relación. Y de pronto eso se convierte en algo que se nos impone. La idea de los franceses para fundar la sociología es justamente que yo puedo reconocer un hecho social porque se impone a los individuos. Y mira, ¿qué es un hecho social? Bueno, la lengua que hablamos es algo que se nos impone. Para poder ser miembros de una sociedad, necesariamente tenemos que hablar de acuerdo a la lengua que preexistía antes de nuestro nacimiento. Y no podemos hacer nada, ¿sí?, sin esos productos que han nacido de la relación entre personas. Es importante, es muy importante, traer a colación el ejemplo de la lengua no es fortuito, porque en realidad no podemos manejarnos sin lo que la lengua nos provee. No sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa con aquella persona que llega al mundo? No, está bien, no. Lo más que puede pasar es que me caiga el piso. Sí, estaba pensando que podía ocurrir. Me pondré colorado, ¿sí?, porque hablaba, me levantan, pero no. Bueno, no es lo mismo que se caiga él que me caiga yo. Hemos entrado en competencia. No, jamás, jamás. Estoy muy al De tanto. alguna manera lo que está ocurriendo es interesante. Les decía recién, no podríamos acceder a nuestra realidad sin el lenguaje. Pero ¿se han puesto a pensar por qué? No es simplemente un elemento que me permite comunicarme con otro. El lenguaje me provee, por ejemplo, ¿sí?, las categorías que construyen mi realidad. Lo que yo llamo mi realidad, mi mundo, son categorías. Y estas categorías son arbitrarios históricos. Cuando uno estudia lenguas que están muy lejanas de la nuestra, no sé, con la profesora nos entretenemos por allí aprendiendo otras lenguas, en su momento chiriguano, desde hace unos años wichí. ¿Y esto por qué? Porque ayuda a ver otras realidades desde su propia perspectiva. Parte del entrenamiento de un antropólogo es justamente, ¿sí?, saber desde dónde el otro habla y por lo tanto sumergirme o comenzar a sumergirme a través del lenguaje en su propia realidad. Algunos alumnos míos, cuando yo les encargo trabajos de investigación como práctica dentro de la clase, me dicen, no, yo no quiero irme al oriente salteño, no quiero irme a los valles, no quiero aprender otra lengua, así que voy a hacer la práctica aquí en la ciudad de Salta. Y le digo, esto no te va a salvar, porque en apariencia la lengua es la misma, pero en realidad, ¿sí?, quien vos investigues puede ser alguien que viva en una villa, puede ser alguien que de pronto migre de algún lugar aquí. Probablemente use la misma lengua, pero de diferente manera. Y por lo tanto, ¿sí?, si yo no exploro una lengua desde el punto de vista de la manera en que se vive esa lengua, no podré entender montones de cosas.
Eso es lo que quería, ¿sí?, siempre acercarles como idea a mis estudiantes también de psicología. Piensen ustedes, no sé si aquí alguien, ¿sí?, habrá estudiado psicología o habrá estado próximo a quien estudie psicología. El gran problema a veces es salir del consultorio. ¿Desde dónde me habla una persona? Porque las palabras pueden sonar iguales, pero el significado puede ser muy distinto porque las dos personas no pertenecen a los mismos contextos ni han pasado por las mismas experiencias. Y esto es, bueno, fundamental. Volviendo un poco a esto, entonces, no podemos manejar la realidad sin el lenguaje. Y hay cosas que determina que este objeto le pueda llamar silla, ¿sí?, tiene que ver con el lenguaje. Pero también tiene que ver con el lenguaje, ¿sí?, lo que yo puedo denominar como privacidad, o lo público. Parece cosas que son perfectamente entendibles, pero si yo interrogo a cualquier persona respecto a, bueno, ¿y qué significa exactamente esto?, hay un problema. A veces damos por sentado que entendemos lo que no entendemos, porque el lenguaje mismo nos instala categorías con las que nos movemos socialmente. Así que una lengua es un hecho social que nos ayuda a movernos dentro de nuestro mundo. Perdonen, me encanta leer filosofía también. ¿Sí? Y de pronto ciertas figuras de la filosofía del siglo XX, como Heidegger, ¿sí?, o Wittgenstein, ¿no?, a tal punto de que a veces se me invita a hablar de ellos y yo digo, pero yo soy antropólogo, no filósofo. Mostrarnos tus perspectivas sobre esto. Estas dos personas que he mencionado hablan justamente del mundo, ¿sí?, no como una entidad física, sino como aquello que me constituye. El mundo es todo aquello, ¿sí?, que aporta significados y que permite que mi vida en cuanto a realidad tenga sentido. Uno de ellos en particular, Heidegger, dará mucha importancia al lenguaje. El lenguaje, ¿sí?, es el principal vehículo de comunicación entre personas. Fuera de esto podemos estudiar otros. Ahora, el punto aquí es que cuando comienza a desarrollarse el interés por la investigación social, dos cosas quedan establecidas ya a fines del siglo XVIII. Una, ¿sí?, los hombres necesariamente entran en relación para que podamos hablar de fenómenos sociales, y lo que surge de esas relaciones de alguna manera se estabiliza, se institucionaliza y termina imponiéndose a los individuos. No se forma parte de lo social en la medida, ¿sí?, en que no podemos participar de ciertos códigos, ¿sí?, que van más allá del individuo. En otras palabras, no podemos pensar lo social como una sumatoria de individuos, sino más bien como una serie de procesos de relación. Primer avance entonces, ¿no?, en este terreno. La cuestión es que llega el siglo XX y en antropología comienza, sobre todo en países como Gran Bretaña, comienza el interés por el estudio concreto de formas de organización social. La antropología social británica se va a volcar mucho entonces a la descripción de las formas de comportamiento fuera de Occidente. Y esto les permite, y es una cosa que queda clara casi inmediatamente, volver sobre el propio Occidente. ¿Qué sentido tiene estudiar a otro? Bueno, que revele cosas del propio modo de vida que normalmente pasan desapercibidas. En esto hay un punto de contacto muy fuerte de pronto con el interés de los psicólogos. Los psicólogos suelen hablar de qué es consciente y qué no es consciente en nuestra cotidianidad. Bueno, los antropólogos hacemos una cosa parecida. Tomar conciencia de nosotros mismos, ¿sí?,
es algo que hacemos de modo indirecto, a través de la investigación de lo que es diferente a lo otro. No sé si esto se entiende, si yo estoy yendo muy rápido. ¿Sí? Así que el objetivo de pronto del antropólogo no es simplemente tomar datos de costumbres extrañas, sino devolver reflexivamente sobre las propias condiciones de existencia. Y esto es lo que a veces genera una serie de inconvenientes. Dentro de la visión tradicional, bueno, normalmente la gente piensa, los sociólogos estudian las propias sociedades, los antropólogos estudian otras sociedades, dan cuenta de modos de vida exóticos. ¿Sí? En realidad esto no es del todo cierto. Nuestro interés en otras sociedades es para encontrar justamente no solo las diferencias, sino también las similitudes. ¿Qué es lo que ha pasado desapercibido? Porque yo lo he dado por hecho, de alguna manera. Bueno, ¿cómo comenzó ya la proximidad al concepto moderno de red social? Un antropólogo que había cursado estudios en la Universidad de Manchester, justamente en Inglaterra, John Barnes, decide hacer sus investigaciones no en sociedades africanas, no en la India, no en América del Sur, sino de pronto en una sociedad europea, concretamente en un grupo insular en Noruega. Y esto rompió un poco los moldes de aquella época. ¿Sí? ¿Por qué estudiar o por qué hacer antropología social dentro de la propia Europa? Cuando la idea es que un buen antropólogo tiene que ir a las islas del Pacífico, tiene que estudiar el comportamiento de las sociedades africanas, tiene que ver qué ocurre en Amazonia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, John Barnes lo que hace es estudiar la forma de vida en pequeñas islas en el occidente noruego. Una en particular tenía básicamente preponderancia de una iglesia, la iglesia luterana, y es la que él toma como centro de sus investigaciones. Y él dice, bueno, acá encuentro varios planos con los cuales trabajar. Uno es el plano de la disposición física de la población. Encuentro pobladores reunidos en aldeas, en pequeños asentamientos. Las familias están relacionadas entre sí. El otro plano es el laboral. La mayoría de la gente, en total unas 4.600 personas, viven de la pesca. Otros viven de lo que se cultive en pequeños espacios de tierra. Hay también factorías, fábricas de procesamiento del pescado, comercios. Una de las cosas que le llama la atención inmediatamente es que las familias no se quedan mucho tiempo en el lugar donde están residiendo y la gente cambia con mucha celeridad de trabajo. Quien está pescando de pronto, 2 años después está cultivando, 2 años después está trabajando en una factoría. Y Barnes dice, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque el grado de movilidad es muy grande, ¿sí? Y no tendría por qué ocurrir. Y se da cuenta de algo, ¿sí? Esta movilidad está directamente vinculada a cómo las personas se están relacionando entre sí. Ahora, ¿cuál es el ámbito de relación? Descubre que la iglesia luterana. Es decir, quienes están en la iglesia luterana entran en una relación tal que de pronto les permite, por ejemplo, conseguir empleos con mayor ingreso, o si se han quedado desocupados a través de otros fieles de la iglesia luterana, de pronto, ¿sí? Embarcarse en una nueva actividad laboral. Barnes, y si me permiten, se los voy a leer. El trabajo de Barnes no está traducido al castellano. Yo generalmente, digamos, torturo a mis alumnos con material en francés, en inglés, en alemán. Me odio por eso. No. No No. Tengo todas mis cátedras agrupadas en páginas en internet
con bibliotecas virtuales, así que de pronto no me pueden decir, no conseguí el libro, porque el libro ¿sí? está en la nube, como se dice ahora, ¿sí? Y pueden descargarlo. Y a veces tampoco pueden decir, bueno, yo manejo inglés pero no manejo francés, o no me vuelco al alemán porque proveo también a hacer las traducciones. Así que no tienen escapatoria y, perdón, por llevar la contraria. Pero yo agradecidísimo. Bueno, Así que, debe ser de los pocos. de los pocos, sí. Barnes les decía, produce esta descripción. Dice, la imagen que tengo es de un conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos de la imagen son personas o a veces grupos, y las líneas indican qué individuos interactúan mutuamente. Podemos pensar, claro está, que el conjunto de la vida social genera siempre una red. ¿Sí? La idea de Barnes ¿sí? es que la vida social es comunicación. Ahora, en el momento en que Barnes realiza esta investigación, la comunicación es impresencia. Es decir, yo me comunico cara a cara con el otro o a través de algún medio físico que me lo permita, texto. ¿Sí? Pero en cualquier caso, ¿sí? Es una comunicación muy directa. De pronto, lo que nosotros hoy día estamos pensando como una red social cambia completamente esto. ¿Por qué? Porque la relación fundamentalmente a través de una red social es una relación en ausencia. Si yo me relaciono con otros, ¿sí? En ausencia. Otros que puedo conocer y puede que no. No sé, calculo que a lo mejor 2/3 de los presentes utilizan WhatsApp. Es más, no solamente utilizan WhatsApp, sino que tienen y pertenecen a algún grupo. Más precisamente, En este caso todavía estamos más o menos en el nivel de interés de Barnes. ¿Por qué? Porque no cualquiera ¿sí? está en nuestro grupo de WhatsApp. Generalmente son conocidos. WhatsApp es una red social que permite en todo caso apoyar ¿sí? la comunicación cara a cara, sostenerla, ¿sí? recrearla, modificarla, pero de algún modo es todavía dependiente de lo que son las más viejas estrategias de comunicación social. Ahora, hay otras redes que han roto completamente con esto. ¿Sí? Si las damas presentes tienen hijos ¿sí? que viven prendidos en la computadora y le dicen, no tengo tiempo porque estoy en el Face. ¿Sí? Bueno, yo no quiero señalar a nadie. Tiré, digamos, la culpa sobre los hijos como para ser un poco más... Yo me declaro culpable a priori. En ese caso, como dicen los abogados, la profesión de parte y yo ya soy inocente. Bien, les decía, en el caso de Facebook es distinto, porque lo que se publica no va destinado solo a los conocidos, sino quizás y fundamentalmente a quienes no conocemos. Ahora, el punto es que lo que se publica ¿sí? muchas veces tiene que ver con la construcción ¿sí? de nuestra subjetividad, aunque nosotros no nos demos cuenta. La idea de subjetividad habla muchas veces de lo que parece ser más íntimo, y sin embargo, la palabra subjetividad no indica eso. ¿Qué es para ustedes la subjetividad, si me permiten que las interrogue? Soy yo. La percepción que tiene cada uno de Sí, situaciones, personalidades. uno mismo. Es interesante que has dicho soy yo, porque también te podría preguntar ¿y qué es el yo? Claro. Alguien dirá, se está metiendo en un terreno peligroso. En realidad, nuevamente doy un ejemplo de cómo estamos manejando categorías que podemos identificar, por ejemplo, con nuestra corporeidad, pero
cuando uno les pregunta qué es el yo, hay problemas para... y volvemos, porque tus respuestas son interesantes, ¿sí? Van de una categoría a otra categoría, pero en realidad no hay una construcción de una respuesta. Son muy malditos. Porque entre nuestros profesores de teoría había alguien ya fallecido, Camilo Guaso, un docente excelente. Él había hecho su especialización de doctorado en antropología lingüística en la Universidad de Columbia y nos torturaba, ¿sí?, con ese nivel. Y siempre nos decía, cuando una persona habla, dice más de lo que sospecha. Así que uno, con pocas palabras, a veces puede averiguar mucho, ¿sí?, de su interlocutor. Uno de los cursos que tengo en este segundo cuatrimestre en la UNSA, había una alumna que había participado muy bien en varias clases y en determinado momento, hace 2 clases atrás, le digo, por casualidad en algún momento estudiaste medicina. Ella nunca había hablado de eso, pero sí me lo había dicho, nunca se había dado cuenta, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, nuestra subjetividad suele pensarse que está anclada en el yo, que es lo más íntimo, que tiene que ver con nuestra individualidad y que básicamente está encerrada en un cuerpo. Una de las cosas que no se sabe es que la subjetividad es una construcción social. No solamente es una construcción social, sino que una subjetividad es algo pasible de ser cambiado sin que el individuo pueda tomar necesariamente conciencia de ello. Voy a dar otro ejemplo, ¿sí?, interesante. Quienes utilizan redes sociales han visto modificada su subjetividad en los últimos 10 años y no se han dado cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la red social de las populares más antiguas es del año 2004. Muchos dirán, no puede ser, yo estoy seguro de que tiene más tiempo. En realidad, ¿sí?, no. Fue un desarrollo de aquella época, ya hablaré de ella dentro de unos minutos, y justamente me estoy refiriendo a Facebook, y es probablemente la de mayor impacto y una de las que más transforma, ¿sí?, lo que somos en cuanto a entidades sociales. La palabra subjetividad, de hecho, es interesante. ¿Por qué? Porque apela, ¿sí?, o está vinculada a la palabra sujeto. Y si uno toma la Real Academia Española, un diccionario, ¿sí?, y va a la segunda acepción, se va a encontrar con que sujeto, ¿sí?, es alguien que está expuesto a. La cuestión es ¿a qué estamos expuestos? Bueno, estamos expuestos a formas de comunicación que de pronto nos superan, ¿sí?, y se nos terminan imponiendo. Cuando nosotros creemos que estamos controlando la comunicación con otros, resulta que la comunicación nos está controlando a nosotros. Y esto es todo un tópico, ¿sí?, y ahí ya empieza a interesarnos a los antropólogos. Esta diferencia de, bueno, construcción de redes sociales en ausencia es para nosotros un atractivo único. ¿Por qué? Porque no se había dado antes en la historia de la humanidad. Los antropólogos estamos hablando hoy en día del impacto de las neotecnologías. Las neotecnologías no son cualquier tecnología, sino concretamente las tecnologías que, gracias a Internet y a las redes inalámbricas de alta velocidad, permiten que nos comuniquemos. Y la cuestión fundamental, ¿sí?, es cómo esa comunicación impacta en nosotros. Yo les decía, tengo mi celular, ¿sí?, en determinado momento, cuando compré mi primer celular, que era de tamaño, ¿sí?, verdaderamente estrambótico, ¿sí?, uno no podía llevarlo en un bolsillo, tenía antenas, bueno, compré 2, ¿sí?, uno para que llevaran los adultos y otro para que llevaran los menores, sobre todo cuando salían de noche, porque, ¿sí?, eran... uno se da cuenta cómo
esto, ¿sí?, nos modifica la vida. Cuando uno piensa que de pronto nuestro comportamiento y concepciones se ven modificados, no pensamos, por ejemplo, que un objeto es capaz de hacerlo. Pero resulta que los objetos, ¿sí?, también construyen sujetos. Un antropólogo francés, Bruno Latour, que actualmente tiene unos 60 y tantos años y ha saltado la fama por justamente hacer etnografía de los desarrollos tecnológicos. Trabajó durante un tiempo bastante prolongado en laboratorios. ¿Qué hacía un antropólogo en un laboratorio? Veía cómo se producían desarrollos científicos. Trabajó con investigadores en el área de neurología y endocrinología, concretamente en California. Y sus investigaciones sobre las prácticas de la ciencia lo llevaron a ver una cosa muy interesante. Quien trabaja en determinadas instituciones o en un laboratorio terminan condicionados por lo que constriñe su actividad. ¿Y qué puede constreñir la actividad? Bueno, desde la normativa con la que un investigador tiene que regirse, ¿sí?, hasta el propio laboratorio en el cual tiene que desenvolverse. Una antropóloga francesa, Marion Sigaud, una mujer realmente muy interesante, ha estado haciendo en los últimos 20 años antropología de los espacios. ¿Usted antropología de los espacios? Sí, los espacios nos constituyen. Y no nos damos cuenta, pero entre las cosas que modifican son nuestros esquemas perceptivos, ¿sí?, nuestros esquemas de apreciación, y ya estamos entrando en un terreno donde de nuevo la palabra subjetividad comienza a tomar otro sentido. Y yo diría, ¿cómo? El ambiente donde me desempeño cotidianamente está influyendo en mí y de alguna manera me está moldeando. La respuesta es definitivamente sí. Y la cuestión es que no somos conscientes de ello. La sociología y la antropología contemporánea empezó a interesarse bastante por este tópico desde la segunda mitad de los años 50 y normalmente utilizamos un término técnico, habitus, ¿sí? A veces, ¿sí?, no se utiliza la expresión latina, sino directamente hábito. ¿Qué son los hábitos? Bueno, son los esquemas de percepción, apreciación y acción que permanentemente se instituyen y construyen nuestra subjetividad. De esto no podemos escapar porque impacta directamente sobre la manera en que nos relacionamos con la realidad, la manera en que procesamos nuestro pensamiento, ¿sí?, influye incluso sobre nuestros gustos. ¿Qué nos gusta o qué no? Depende, ¿sí?, de estas redes, ¿sí?, y estas condiciones físicas que están elaborando, ¿sí?, el hábitus. Otra definición interesante de hábitus es lo social hecho cuerpo. ¿Sí? Cuando decimos lo social hecho cuerpo es, bueno, cómo, ¿sí?, todo lo que nos rodea, ¿sí?, nos constituye. Ahora, acababa de afirmar, en la historia de la humanidad, y estamos hablando de varios millones de años, la historia de la humanidad, la tecnología siempre tuvo su impacto. ¿Es tanto así? Bueno, mire, es muy así. La anatomía de nuestra mano, ¿sí?, no sería la que es hoy si no hubiera habido artefactos de por medio. Quien se tiene que formar en arqueología, ¿sí?, tiene que hacer también antropología físico-biológica. Y de pronto los estudios de evolución de nuestro cuerpo muestran que efectivamente mucho de lo que es la biología humana contemporánea tuvo que ver con lo que técnicamente se denominan las fases herramientales. Es decir, que si de pronto no hubiéramos comenzado a producir artefactos, probablemente no seríamos lo que actualmente somos. La forma de relacionarnos a partir de allí, bueno, la principal
insisto, sobre esto es el lenguaje. Lo que distingue a este primate por sobre otros primates es justamente sistemas simbólicos sumamente complejos. Sistemas simbólicos que pasan a ser quizás más consistentes que cualquier otra cosa. Y hasta que apareció la escritura, ¿sí?, toda forma de comunicación era básicamente oral. Cuando apareció la escritura por primera vez, y lo hizo en distintos lugares del mundo en distintos momentos, la escritura no tuvo un impacto decisivo sobre todo el ámbito de lo social, porque quedaba generalmente restringida a ciertos círculos políticos y sociales. No sé, pongamos un ejemplo simple. Si alguien se interesó alguna vez por la historia de Egipto, puede reflexionar sobre lo siguiente. La escritura egipcia en los monumentos, ¿sí?, ¿podía ser leída por todos o solo por algunos? Solo por algunos. Lo mismo en Sumer, ¿sí? Es más, lo mismo aquí en América. En América la civilización maya fue la única en desarrollar escritura. No solamente escritura, sino matemáticas de alto vuelo. ¿Por qué matemáticas de alto vuelo? Más que los griegos, sí, mucho más. Porque esta matemática tenía un componente que sería muy tardío, el cero. ¿Sí? La civilización maya es la única que desarrolló una matemáticas elevada comparada con otros aspectos de lo que podríamos llamar su desarrollo cultural, pero aún así lo que encontramos en la escritura maya no iba dirigido a todos. Es más, tenía un carácter casi sagrado, ¿sí?, y el acceso estaba absolutamente restringido. Así que la escritura produjo un impacto durante milenios, ¿no? ¿Cuándo produjo un impacto? Bueno, con la aparición de la imprenta. Y de pronto, con el hecho de que la imprenta pudiera llevar a que el acceso de la escritura, ¿sí?, creara otras formas de comunicación. Nosotros somos productos de la grabación temporal. Si han leído el libro de Marshall McLuhan, realmente es verdaderamente interesante cómo este invento, la imprenta, llevó a que las formas de comunicación transformaran lo que conocemos como sociedades modernas. El otro gran impacto que va a modificar justamente incluso es justamente el de los desarrollos tecnológicos que tienen su mejor expresión con Internet y que van a dar lugar, ¿sí?, a las redes sociales. ¿Qué es lo que va a producir? Bueno, va a producir un efecto muy peculiar, porque lo que la escritura no había logrado es, de alguna manera, generar otro modelo de la sociedad. Y sin embargo, en los últimos 20 años, el fenómeno de las redes sociales y todo lo que opera en la nube definitivamente sí lo va a lograr. Hay en la República Argentina, les decía, varios antropólogos interesados en esto. Paula Sivilla, que actualmente reside en Río de Janeiro, es una de ellas, ¿sí? Probablemente la figura más destacada en la etnografía de redes sociales es justamente esta colega. Tiene una historia que a mí me es muy afín. ¿Por qué? Porque no solo es antropóloga, sino también comunicadora social y se especializó en neotecnologías. Da clases e investiga actualmente en Brasil, pero publica también sus obras aquí. Y hay dos escritos que yo recomiendo leer porque verdaderamente escribe de manera muy accesible, que son muy interesantes. Los dos son del año 2013. ¿Sí? Se llama El hombre post-orgánico, uno de ellos, y el otro, La intimidad como espectáculo. La intimidad como espectáculo es un libro dedicado básicamente a aquellas redes sociales en las que para poder ser aceptados exponemos hasta lo más íntimo. Y si no exponemos lo más íntimo,
¿sí? Creamos algo que pueda atraer, ¿sí? Rotulándolo de esa manera. Bueno, la intimidad como espectáculo es interesante porque esta profesora empieza a mostrar de qué manera nuestras concepciones, ¿sí? Aquello que equilibraba lo público y lo privado, se ha modificado. Permítanme traer algo de lo que ha ocurrido en mi familia. No sé si se han enterado de que las generaciones en Internet tienen su propia denominación. ¿Han escuchado de eso? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Me encanta cuando... ¿sí? Yo soy todavía un boomer, de hecho, digamos. ¿Sí? Es decir, aquellas personas que nacieron entre el fin de la Segunda Guerra Mundial o principios de los 50 y van hasta los años 70, principios de los 70 son los boomers o baby boomers. ¿Sí? Después quienes nacieron entre los 80 y el fin de siglo, los millennials. Ahora son los centennials. Los centennials, efectivamente. Entonces, si alguien tiene un adolescente de 16, 15 o 17 años, está en esta tercera categoría. Hay una serie de diferencias al respecto. Un boomer, ¿sí? No conoció toda su vida de Internet, pero siguió su desarrollo. Y la forma en que nos relacionamos o utilizamos la tecnología nosotros no es la misma que de pronto la de un millennial o la de un centennial. Mi padre falleció en diciembre del año pasado. Estaba camino a cumplir 90 años. Y bueno, cuando recibía a sus nietos, ¿sí? Se sentaban todos, ¿no? Hacían un círculo en la mesa y mis hijos hablaban con él, pero él siempre les reprochaba algo. Veía que al mismo tiempo que hablaban con él, estaban con el celular. ¿Sí? Y entonces mi padre decía, ¿están conmigo o con quién están? ¿Sí? La relación con un pariente entra dentro de los ámbitos de la privacidad. Pero de pronto, para alguien que está ya en la edad de un millennial o de un centennial sobre todo, ¿sí? Esto se ha abierto. Él puede mantener todavía esa relación, entre comillas, privada con un familiar y al mismo tiempo estar relacionándose con alguien, ¿sí? A través de Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social. Es más, si van a una confitería o un lugar, ¿sí? Un restaurante, es muy frecuente que la mayoría de las personas tengan en sus manos un celular. Y antes que priorizar la relación con la persona que tienen enfrente, están priorizando la relación a través de la tecnología. Son dos formas totalmente distintas de relacionarse. O sea, bueno, la cuestión... son dos personalidades distintas. ¿Una forma de relacionarse o un modo de escape? Puede que alguien lo tome como un modo de escape y diga, ah, sí, expresa de WhatsApp. Sí, puede ser. Pero mucha gente bien, se conforma simplemente con el silencio en presencia de otros, ¿sí? Y la actividad comunicativa real, ¿sí? Aquella que se coloca en primer plano, se da a través de estos artefactos. ¿Sí? Así que si los primeros seres humanos, ¿sí? Que aparecieron en África son distinguibles porque su... a ver, ¿cómo sabe de pronto un paleoantropólogo que está en presencia, ¿sí? De un ser que forma parte de la especie humana? Porque a veces su fisonomía, los restos que han quedado fosilizados son en primer lugar fragmentarios, pero por otro lado quizás sean más próximos a otros primates que a nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que es un ser humano? Porque lo hallamos junto con instrumentos. Entonces, es justamente el uso de instrumentos el que nos permite detectar
la humanidad. Bueno, parece que aquí hay un tema interesante que ha preocupado una y otra vez a filósofos y ha llevado inclusive a discusiones políticas. Hay un viejo mito hebraico, ¿sí?, que habla de que de pronto la criatura puede tomar posesión del creador. Viejas películas del cine alemán de principios del siglo XX hablaban, por ejemplo, del golem. Bueno, esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una vieja idea que el pensamiento filosófico ha estado trayendo una y otra vez. ¿Sí? Aquí. Feuerbach, ¿sí?, un filósofo preantropólogo también alemán, llegó a decir, estudiando la religión en determinado momento, que a veces, ¿sí?, lo real es sustituido por las imágenes. Cuando de pronto somos devotos en un culto, ¿a qué somos más devotos? ¿A la imagen? ¿Sí?, o a aquello que representa la imagen. Entonces, Feuerbach ya se preocupaba por eso y hubo, ¿sí?, pocos años después, alguien que entró a discutirle mucho, pero por, ¿sí?, intereses políticos de otro tipo. Me refiero a Karl Marx. Marx se interesó mucho en lo que decía Feuerbach, dirán, pero Marx no estaba interesado en la religión. Bueno, no estaba interesado en la religión, pero sí estaba interesado en esto. ¿Sí? Cuando los hombres entran en relación, de pronto pierden conciencia de su realidad. ¿Sí? En otras palabras, pierden conciencia de lo que esas relaciones son en verdad. Y aquello que los reemplaza pasa a ser para ellos, ¿no?, una imagen, ¿sí?, su realidad. Es lo que Marx después denominaría ideología. La ideología reemplaza lo que es la verdadera relación entre los hombres. ¿Sí? ¿Esto por qué lo traigo a colación? Bueno, porque me gusta establecer todas las relaciones posibles para que vean que nadie ha descubierto en realidad, ¿sí?, nada. Guy Debord, otro francés, en la década del 60, llega a decir que con fenómenos como la televisión, ¿sí?, de pronto la imagen ha pasado al primer plano. E incluso, ¿sí?, pudo haber dejado atrás a otras cosas. Yo acabo de decir, bueno, sin el lenguaje no podríamos manejarnos en la realidad, pero si uno se fija un poco en cómo se maneja, ¿sí?, la televisión es un caso en donde la tecnología de pronto ha reemplazado a la imagen. Me preguntaban recién, ¿has traído algo como PowerPoint? No, no lo traje. ¿Por qué? Utilizo en mis clases sí filmaciones, sí PowerPoint, pero cuando de pronto lo que me interesa es llegar con una idea, ¿sí?, no coloco una imagen, porque la imagen es lo primero, ¿sí?, que la persona que me escucha retiene. Y después hago la pregunta, ¿y qué he estado diciendo? No sé. Fíjense ustedes que el impacto a través de la televisión es justamente la imagen. Y la imagen es la que transfiere a nosotros un significado del cual muchas veces no somos conscientes. Supongo que todos los presentes aquí, ¿sí?, comprarán también con frecuencia revistas y ahí hay publicidades de distinto tipo. Bueno, en las publicidades el texto cumple únicamente función de anclaje, para decirlo en términos semiológicos específicos. ¿Sí? Lo que transmite significados es primero la imagen. ¿Sí? Y lo que debe quedar preciso de todos esos significados transmitidos se da a través de un texto muy breve. Y aquí, ¿qué relación tiene esto de pronto con las redes sociales? La forma en que nos comunicamos a través de las redes sociales es creando imágenes, pero no imágenes como las impresas o las televisivas. Simplemente ideas de aquí para allá porque me interesa,
¿sí? Esto no es una sola idea, no es simplemente lo que yo pienso de un tema, sino quiero que vean, digamos, cómo se construyó durante mucho tiempo. La idea de construir a través de una imagen tiene que ver con una red como Facebook, por cómo nos presentamos a otros. ¿Qué es lo que nos importa decirle a los otros de nosotros? Y en ese momento, curiosamente, nos estamos constituyendo a nosotros en objetos. Qué triste. No, esto es algo sobre lo que hay que... Esto, cuidado, cuando les digo constituirnos en objetos, me refiero a lo siguiente. Si un adolescente de pronto siente que no es lo suficientemente aceptado por sus amigos más inmediatos, es probable que recurra a una red social. Ahora, en la red social, ¿cómo se va a presentar? ¿En los mismos términos en que se fabrica su rechazo en el plano del contacto directo? No. En todo caso, va a estar explorando, ¿sí?, qué es lo deseable para el otro. Y esta construcción, ¿sí?, objetual, no es una construcción total, sino una construcción fragmentaria. No nos presentamos del todo, sino en fragmentos. Fragmentos que por un otro son leídos para constituir a su vez un determinado mensaje. Entonces, la tendencia en una red social es importante. Pero generalmente también las relaciones con las otras personas en las redes sociales cara a cara, digamos, mucha gente tampoco muestra su personalidad total y se muestra tal como es. Claro, cada uno maneja su imagen. No solamente no se muestra tal como es, sino que en la construcción de otra imagen, ¿sí?, se está modificando a sí misma. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en términos de lo que implica psicológicamente la aceptación del otro, yo no puedo mantener una relación en tanto y en cuanto no esté dando aquello que se busca en esa relación. ¿Sí? Y eso es lo que de pronto a los antropólogos nos interesa. ¿Qué ocurre en las redes sociales cuando se montan determinado tipo de ideales y estratos de edad determinados van atrás de una construcción dada? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? ¿Qué debo exhibir? Es muy frecuente que entre personas que estén entre los 18 y a veces hasta los 35 años, lo que se muestre en Facebook para autocaracterizarse sean objetos. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Autos, ¿sí?, motos, o lugares de los cuales pueden disfrutar mientras otros no pueden hacerlo. ¿Sí? Esto lleva también a la construcción de jerarquías sociales. Puede que yo no, ¿sí?, llegue a esa playa jamás, pero consiguiendo una foto de alguna manera, ¿sí?, estoy diciendo pertenecer a un círculo al cual jamás he ingresado. Estoy estableciendo también una diferencia. Y de algún modo, ¿sí?, estoy exponiéndome. Las investigaciones de Paula Sibilia apuntaban a esto. ¿Y eso es satisfactorio para la persona o no? Bueno, esto puede que aparentemente la satisfaga, pero va a desarrollar una... A ver, nos transformamos en consumidores de... Terminamos siendo adictos a determinadas cosas que ya no controlamos. Entonces las adicciones no son simplemente a veces a sustancias, ¿sí?, sino también a aquello que predomina, ¿sí?, en este caso una imagen. ¿Sí? Cuando digo una imagen, repito, no necesita ser una fotografía, no necesita ser, ¿sí?, una imagen fílmica, sino una construcción que permita al otro una representación. Es lo que se dice construir un perfil. Sí,
El perfil. Bueno, no es que sea malo, ¿sí?, interactuar a través de redes sociales. Lo que vengo a sostener aquí es que de pronto las redes sociales también nos construyen a nosotros. Nosotros no tenemos todo el control. Bueno, y voy a, ¿sí?, mencionar, no puedo con un genio, otro colega, Bruno Latour, un francés que acabo de decir, se dedicó a investigar lo que era la producción científica y cómo los científicos eran condicionados por el ambiente en que se movían. Bueno, él en determinado momento lanzó una hipótesis que, ¿sí?, bueno, algunos aceptaron, otros no, y en la actualidad poco se discute. Dijo, los objetos también tienen capacidad de agencia. Cuando hablamos de agencia estamos hablando de personas normalmente. Pero si decimos que un objeto tiene capacidad de agencia, lo que estamos diciendo es que tiene la capacidad de actuar sobre nosotros. Estas neotecnologías, dentro de las cuales se insertan las redes sociales, nos obligan no a cualquier proceder, sino a aquello que la propia tecnología define como parámetro y como rutina. Yo no puedo usar este celular de cualquier forma. En realidad es un fenómeno social complejo. Ustedes miran, ¿y por qué un fenómeno complejo? ¿Cuánto hay, ¿sí?, en un aparato como este? ¿Se han puesto a pensar? Incomprensible. ¿Qué hay adentro de la Bueno, por ejemplo, ¿Qué hay en vida? No solamente tu vida. Acá hay una radiografía también de lo social. ¿Sí? Hay trabajo humano, hay tecnología, cuanto conocimiento, ¿sí? Y aparte, yo no lo puedo utilizar de cualquier manera. A mí me condiciona, ¿sí?, para poder sacarle el jugo en cuanto a instrumento a que lo use de determinado modo. ¿Sí? Y eso no solamente me habilita en un sentido, sino que me constriñe también en otro. Así que un instrumento es verdaderamente una cuestión muy compleja. A veces les digo a mis alumnos, bueno, ¿y qué es necesario para construir un aparato como este? Entonces me dicen, bueno, un coreano, un japonés o un chino que haga los diseños. Sí, le digo, hasta lo que se consigue en nuestra cuna, sin lo cual, ¿sí?, los microcircuitos no se podrían armar. ¿Sí? Así que ya la producción de un aparato como este es una cosa muy compleja. ¿Sí? Si uno se pone a pensar, un aparato como este refleja lo que son las relaciones sociales en el mundo contemporáneo, la complejidad de todo eso. Pero cuando llega a nuestras manos como instrumento, termina condicionándonos la forma en que vamos a comunicarnos con otros. Efectivamente, tendrá que ver con las limitaciones, capacidades y posibilidades, ¿sí?, del instrumento. Es más, hay cosas que uno no piensa. ¿Qué más está en una red social? Supongo que todos conocen la obra de Orwell y que habrán leído 1984. Sí. ¿No? Bueno, ¿de qué trataba en 1984? Que no fue escrito en 1984, sino que anticipaba el futuro. ¿Sí? El gran hermano. Ese gran ¿Y qué es el gran hermano? El que todo lo veía, el que de alguna manera, ¿no es cierto?, lo controlaba todo. ¿Sí? La visión de Orwell es que el futuro, ¿sí?, implicaba de alguna manera que los individuos estarían permanentemente observados, permanentemente vigilados. ¿Sí? Michel Foucault, ¿sí?, desarrolló en otra obra, Vigilar y Castigar, la misma idea, ¿sí?, empleando la idea de panóptico. ¿Sí? En la construcción de las cárceles, los presos deben estar de alguna manera siempre a la vista. La cuestión es, bueno, dentro de la sociedad,
¿sí? Nosotros también estamos a la vista. Las nuevas tecnologías son formas panópticas. De algún modo, ¿sí?, no solamente nos comunicamos, también nos exponemos. Totalmente. GPS que lleva Bueno, hubo dentro de estos programas que me encantan en la televisión sobre problemas de pareja, recuerdo una donde la esposa o pareja le decía: ya envíame la señal para convalidar, ¿sí?, si estaba o no donde él decía. Bueno, la idea de panóptico tiene que ver con esto, pero aunque ustedes no lo sepan, y más allá de que habiliten o no, una compañía puede ser perfectamente como ustedes están. ¿Dónde están? ¿Y qué están haciendo? Si ustedes utilizan internet, les debe haber llamado la atención algo. Han entrado de pronto a ver un sitio porque están interesados en comprar algo. Y después de pronto no saben cómo, abren el correo electrónico y aparecen. ¿Cómo saben que yo estaba buscando esto? base de datos. Claro, base de datos, pero también el hecho de que se instalan dentro de nuestro ordenador que permiten detectar dónde estamos ingresando y cuáles son nuestros intereses. No puede hacer la pública, ¿no? Puede hacerlo y puede disponer de un buen antivirus que de pronto, ¿sí?, pero la mayoría de la gente no lo hace. ¿Sí? Es más, no necesariamente tiene que instalarse una cookie porque nosotros a veces también damos información sobre nosotros que nos expone. Y ahí está modificándose nuevamente la relación entre lo público y lo privado. Es decir, la sociedad contemporánea es cada vez más pública, ¿sí?, y hay una paradoja en esto. Cuanto más públicos somos, más aislados también como individuos. Totalmente de acuerdo. Y alguien me dirá, ¿y por qué? Bueno, porque la forma en que evoluciona nuestra sociedad postmoderna lleva a que se necesiten justamente individuos aislados más que personas relacionadas en grupos con un grado de proximidad importante. Y esto es un fenómeno que se detecta y que se puede analizar perfectamente a través de las redes sociales. Permítanme algunas cifras, no he traído todo porque Facebook, para agarrar algunas de las redes sociales. Facebook es una red social que es muy interesante. ¿Por qué? Porque concentra la mayoría de sus usuarios entre los 18 y los 34 años. Ahí mirá, entre 18 y 34 años, sí, el 51% en el mundo de los usuarios de Facebook, ¿sí?, están entre los 18 y los 34. Solo un 20% está por debajo de esa edad. Y a medida que seguimos, de los 35 en adelante, empieza a cambiarse la red social. Una persona de 50 años o de 60 dice: yo prefiero Twitter y no Facebook. ¿Sí? Las razones las voy a exponer dentro de un momento. Las personas que tienen de pronto 70 años, ¿sí?, o más, bueno, utilizan muy poco a veces las redes sociales. Y les doy un dato. Fundamentalmente son mujeres y no varones. A partir de los 60 años, un fenómeno muy interesante que está presente también en Salta es el siguiente. Los varones comienzan a desentenderse de Facebook y se da el caso en que las esposas, ¿sí?, no solamente atienden su Facebook, sino que también administran el del marido. Pasa con otras cosas más, ¿no? Cuidado, esto no es ni positivo ni negativo, sino que está hablando de procesos que están dándose dentro de la sociedad. ¿Sí? De pronto los varones comienzan a volcarse a otro tipo de redes en función, ¿sí?, de la etapa de vida que están atravesando.
Y eso es un dato interesante. Hablamos de Facebook. ¿Algunos saben cuándo apareció Facebook? Más allá de que la mayoría de Facebook. Yo no. ¿Vos no? Ella mujeres independientes. Nunca hizo, digamos, una cuenta de Facebook. No tiene libertad, exactamente. Bueno, Facebook en realidad nace oficialmente en el año 2004. Es decir, hace 13 años nada más. ¿Sí? ¿Cómo aparece? Hay un señor de apellido Zuckerberg, que es el dueño de Facebook. En el año 2003 era todavía estudiante en la Universidad de Harvard. Decide hacer una red para vincular estudiantes. Toma, porque estaba trabajando en el área informática de la universidad, materiales, ¿sí?, del área informática, y monta esta red. Está en el aire nada más que unas horas, porque las autoridades de la universidad lo llaman y dicen: usted no debería haber utilizado esto. ¿Sí? Ah, no, pero yo quería hacer una red para vincular estudiantes. Sí, pero los materiales son de la universidad, lo suspenden, no lo dejan seguir estudiando, puede permanecer todavía en la universidad, pero... ¿sí? Y él dice: no, yo no me voy a quedar acá, voy a buscar quién me financie, quién me apoye técnicamente, y eso es lo que consigue al año siguiente. La fortuna hoy día de ese hombre es una de las más grandes del mundo y puede comprar un país sin que se le mueva demasiado el pelo. El tema en concreto es que esa red social solo en la República Argentina tiene 23 millones de usuarios. Twitter, también hemos hablado de Twitter. Twitter, ¿sí?, existe desde el año 2006 y sin embargo cuando uno lo utiliza dice: yo no podría vivir a lo mejor sin comunicarme a través de Twitter. Bien, es una red social que existe desde el 2006. WhatsApp, probablemente uno de los servicios de mensajería más útiles que más se emplean también. 2009. 8 años nada más, ¿sí?, en lo que es funcionamiento como red social. Instagram, ¿sí?, que opera con imágenes fundamentalmente. Año 2010. Sí, antes de WhatsApp estaba Hangouts. Antes de... El promotor. Sí, en realidad, digamos, Hangouts es la denominación actual, ¿sí?, de la mensajería de Google. Sí. De hecho, digamos, ellos sustituyeron... Compraron derecho Sí. Que de pronto desapareció. ¿Por qué? Bueno, desapareció porque otras tecnologías aparecieron como más refinadas y sobre todo por el grado de portabilidad que ofrecían. Claro, ¿Sí? la mejora del teléfono. Snapchat, otra red social sobre todo de jóvenes, año 2010. ¿Qué quiero marcar con esto? Si ustedes se fijan un poco, ¿sí?, las redes sociales son un fenómeno de los últimos 20 años o menos. Y sin embargo, un millennial o un centennial dirían: yo no puedo pensar que no exista. Siempre han existido. Somos los únicos que poder comparar nuevamente. Bien, sí, por la generación, digamos, a la que pertenecemos. A mí la tecnología, de hecho, me gusta y he transmitido, creo, mis gustos por la tecnología a algunos de mis hijos que hacen seguridad informática y demás. Pero no termino de asimilarme a la dinámica de las redes sociales. Sí dispongo de una cuenta de Facebook para mis cátedras, por ejemplo, pero no la veo nunca. Es más una excusa académica. Es decir, tengo que tenerla porque las cátedras tienen una cuenta, que es algo que atiendo. Mi relación con los estudiantes es más bien directa, ¿sí?, y utilizo los medios informáticos de otro modo. Yo he diseñado mi propia página de cátedra, es decir, mis propios constructos en internet, ¿sí?, no se deben a terceros.
la tecnología me agrada, mantengo todo eso yo en la nube, pero ¿sí? Hay una cuestión que no ha penetrado en mí, ¿sí? Quizás digamos por tener más de 60 años, y es el hecho de que las nuevas formas de comunicación desarrolladas en los últimos 16, 17, 18 años, ¿sí? Pertenecen ya a una instancia que en cierta forma me es ajena. A medida que uno es más grande, ¿sí? Tarda más en que su subjetividad se vea modificada. Y desde este punto de vista, este es un proceso, digamos, interesante. Perdonen, bombardeo un poco más con cifras. Cantidad de usuarios, ¿sí? En la actualidad son cifras 2017 en las redes sociales. Facebook, 1.900 millones de personas. Cuando dicen 1.900 millones de personas, sí, y ojo que no tiene penetración en todos los países, porque hay países que han prohibido el uso de las redes sociales. Algunos de los países en Oriente Medio que están en guerra en este momento, ¿sí? Han censurado las redes sociales. Esa es la idea de una China completa. Sí, desarrollan sus propias redes y están, por supuesto, también controladas en alguna medida. ¿Sí? WhatsApp. ¿Sí? 1.200 millones de personas utilizan este servicio de mensajería que permite grabar mensajes de voz, permite mandar fotografías, filmaciones, hablar por teléfono. No es atractivo porque pensamos que es gratis y en realidad no, porque estamos de todas maneras gastando datos que la compañía nos vende, así que ellos sonríen mientras nosotros creemos que... Bueno, YouTube, ¿sí? Parte de Google, ¿sí? Entre los más jóvenes, ¿sí? Hay muchos que han hecho fortunas, los famosos YouTubers, ¿sí? Viven subiendo filmaciones hechas en casa, donde, de algún modo, ahí queda claro cómo alguien se puede constituir como objeto. ¿Por qué? Porque en la medida en que muchos me vean, ¿sí? Eso puede ser pasible de recibir publicidad y yo por lo tanto de cobrar. Pero, ¿cuál es el precio? El que yo me constituyo en un objeto. Si no me constituyo en un objeto de consumo, no me ven. ¿Sí? Bueno, YouTube, 1.000 millones de personas, ¿sí? Conectadas diariamente. Instagram, 700 millones de personas. Google Plus, ¿sí? Una red que no ha tenido el impacto que la mayor compañía que controla Internet hubiera deseado. 540 millones de personas. LinkedIn, una red para profesionales, ¿sí? 500 millones de personas conectados diariamente. Twitter, 320. Pinterest, una red que es muy popular entre las damas. Es como Instagram pero para pintura. Bueno, Instagram tiene... está muy buena. 50 millones de personas. Ahora, ¿esto es parejo? La respuesta es no. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Las redes son más masculinas, más femeninas, determinado bien. Cifras también del 2017, ¿sí? Que, cuidado, las doy en porcentajes porque se repiten en Salta. Hemos estado tomando datos de si lo que ocurre en otros lugares del país, ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, e incluso en otros países, está sucediendo en Salta. Y la coincidencia es, salvo por 1 o 2 puntos, la misma. ¿Sí? Facebook, una red que tiene tanto a varones como mujeres, pero hay una leve inclinación, ¿sí? A que predomine el uso femenino, 53% contra 47%. ¿Sí? En YouTube, ¿sí? Lo que les comentaba de los youtubers, fundamentalmente varones, más del 60%. Instagram, ¿sí? Que se mueve mucho por las imágenes, ¿sí? El 68%, es decir, 7 de cada 10 son mujeres. LinkedIn, una red profesional, está pareja, ¿sí? Hay una fluctuación que en algunos lugares, en el caso de Salta, por ejemplo, 57% de varones y 43% de mujeres, pero en otros ámbitos,
¿sí? Está muy pareja, así que eso es un caso particular aquí. Twitter, también una red social muy pareja, 50-50 prácticamente. Pinterest, ¿no? De la cual hablábamos recién, el 80%, 8 de cada 10 mujeres. ¿Sí? Bueno, Snapchat, ¿sí? También 7 de cada 10 son mujeres. Un dato más, ¿sí? Para que vean la dimensión del poder de las redes sociales hoy. En una hora de una red social como Facebook, ¿cuántos likes registra la compañía? Me gustó. 240 millones de likes por hora. ¿Cuántas fotografías para construir imágenes se suben por hora a esta red social? 15 millones de fotografías por hora. Ustedes verán, esto también hay que medirlo en términos del tiempo que dedicamos a esto. Eso es lo que estoy diciendo, hay que tener tiempo. Y si no, hacerlo. ¿Sí? Personas dentro de las redes sociales puede tener que ver con intereses, actividades. ¿Sí? Muchos fanáticos de pronto del rock se pueden aglutinar en función de redes sociales. Lo que se ha descubierto también, e incluso las instituciones de seguridad están siguiendo desde hace mucho tiempo, es que actividades que tengan que ver con el delito también a veces se regulan a través de las redes sociales o por medio de redes sociales. Muchas veces sorprende que chicos que entran de pronto a la delincuencia o gente que llega a terminar con su propia vida, de alguna manera lo ha anticipado a través de las redes sociales. Así que, hoy en día todo lo que implica la vigilancia de la sociedad ha involucrado también el control de las redes sociales. Y las empresas que administran las redes sociales, también a través de robots, lo que hacen es seguimientos de elementos que les pudieran dar pistas de que algo anormal se está gestando. El desarrollo tecnológico ha llegado hasta tal punto que esa detección se hace no sobre palabras únicamente, sino también sobre imágenes. Y entonces ha comenzado a operar también cierto nivel de censura, digamos así, sobre algunas redes sociales que tienen gran cantidad de adherentes. Piensen ustedes, 1.900 millones de personas diariamente. Piensen ustedes en 1.900 millones de personas, ¿sí?, dentro de una sola red. Todo chino, digamos. Ponele. Y más que esto también. La cuestión importante aquí es que de pronto la antropología no puede dejar pasar ese tipo de existencia social. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de que en menos de 2 décadas esto ha crecido de una manera que era verdaderamente impredecible. ¿Qué hago yo con mis alumnos de cuarto año? Los trato de interesar en este tipo de etnografías. Estudiemos un poco, ¿sí?, las tribus digitales. Esto de tribu digital suena quizás un poco extraño, pero el tema de cuáles son las concepciones que preponderan de pronto en Internet en determinadas circunstancias, no simplemente están hablando de quienes están conectados, sino que están hablando de las condiciones de la sociedad hoy. ¿Sí? Y eso permite llevar a diagnósticos de situación social. Algo que mi currículum no dice es que estuve trabajando justamente en este tema en los años 80 para el gobierno de la provincia. ¿Sí? Diagnósticos de tipo institucional, es decir, cómo operaban determinadas instituciones, si había problemas o no en las relaciones que de pronto se presentaban dentro de una institución. Trabajé también sobre temáticas como delincuencia juvenil.
¿Por qué? Porque de pronto las situaciones de marginalidad implican maneras de vivir y uno no puede desconocer, ¿sí?, cómo se han generado y qué características tienen. Bueno, con las redes sociales ocurre exactamente lo mismo. Y mis alumnos me dicen, ¿y cómo hacemos este tipo de etnografía? Que ya dentro de la disciplina tiene incluso un nombre. Se habla de netnografía, es decir, etnografías de red. Es más, la especialidad desde hace una década esta parte es tecnología digital. A mis alumnos de cuarto año, carrera dura 5 en total, yo los torturo en primero, en segundo y en cuarto. A mis alumnos de cuarto año lo que les pido son investigaciones empíricas. Y los que están interesados en este tema, que es uno de los desarrollos que tiene mi programa de cuarto año, digo, bien, van a tener que hacer etnografías digitales. Pero esto va a implicar no solamente acceder de pronto a una tribu digital o a un grupo que utilice, ¿sí?, las redes para construir imágenes de sí mismo, sino también a hablar con las personas para tener en cuenta qué son en el resto de su vida cotidiana. Esa etnografía es muy difícil y normalmente no todos están en condiciones de hacerla siendo estudiantes. Uno los asiste y les hace un seguimiento, pero es muy interesante porque este fenómeno del cual les he estado hablando no se registra conscientemente en sus consecuencias la mayor parte del tiempo. Cuando uno puede mostrar de qué manera las subjetividades se transforman y cómo nosotros no somos lo mismo que hace 15 años atrás porque estamos utilizando, ¿sí?, las redes y las formas de tecnología contemporánea, es cuando caemos en cuenta de que de pronto, y tal y como decía Bruno Latour, ¿sí?, los objetos pueden tener capacidad de agencia. Es decir, los objetos que utilizamos cotidianamente pueden transformarnos. Una vieja preocupación de los intelectuales y los pensadores europeos, traída a colación ahora como un fenómeno absolutamente nuevo. Les agradezco su presencia. Si hay otra oportunidad, ya me gustaría traerles elementos que nos permitan un análisis, es decir, imágenes a analizar, ¿sí?, y evidencia a analizar. Lo único que quería hoy día era presentar el tema y un poco romper con la idea de que los antropólogos nos dedicamos nada más que a orígenes o a gente muerta.